Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es domingo 1 de octubre de este año 2023. Hemos iniciado el 10º mes del año. Hoy es Día del Señor. Celebramos con alegría la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien venciendo la muerte, el pecado y el maligno, nos da la plena confianza de que Él todo lo puede, de que Él es Dios y Él da la vida nueva. Acojámonos a la palabra que en este día nos regala la Iglesia, para que en ella encontremos la sabiduría para dar respuestas a las llamadas que el Señor nos hace, empezando por la llamada al cambio, por la llamada a trabajar también en su viña. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros, enseñándoos el camino de la justicia, y no le creíste. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creíste. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este domingo nos lleva sobre todo a pensar en ese amor misericordioso de Dios con nosotros, en cuanto que es Él quien todos los días nos llama a hacer cambios en nuestra vida, para que, comprendiendo la necesidad de hacer las cosas bien, dejemos que Él nos guíe con su sabiduría por la misma vida y por los caminos de la justicia. La primera lectura está tomada precisamente del profeta Ezequiel, y allí se nos está dejando claro lo que Dios quiere con el que se ha equivocado, con el que es malvado o con aquel que ha llevado una vida de tantos errores o de tantas situaciones que lo apartaron del camino de Dios. Lo que Dios quiere con la vida del que se ha equivocado es que se reivindique, que haga cambios y que al pensar en lo malo que ha hecho, sienta la necesidad de buscar a Dios y de entregarse a Él y de servirlo. Nosotros los seres humanos tenemos siempre la tendencia a ser fatalistas y a pensar que la persona que se fue por mal camino ya está condenada o está entregada a su suerte. Y hoy lo que nos dice la primera lectura es que Dios no piensa así. El Señor, que es Padre, dueño de la vida, siempre quiere que sus hijos nos reivindiquemos frente a su llamada y frente a la necesidad de vivir una vida gozosa o hacer una vida feliz con Él. Siempre la misericordia de Dios estará conduciéndonos por ese camino de la verdad. Y la primera verdad con la que nos tenemos que encontrar es con nosotros mismos, porque no siempre todo lo que hacemos está bien. No todas nuestras obras
son buenas a los ojos de Dios. Y por eso, cuando Dios nos llama, como lo hace a través de la primera lectura, nos está diciendo que el querer de Él es que entremos en una conversión y que tengamos la vida que Él da, porque la vida de Dios es la vida en la enseñanza moral, es la vida en el amor, es la vida en la misericordia. Miremos pues cómo en las lecturas de este domingo se nos está diciendo de una manera directa que el Señor siempre quiere que miremos el futuro como la mejor oportunidad que Él tiene, porque las mejores páginas de nuestra vida todavía no se han escrito. Esas se escribirán en el futuro con la sabiduría de Dios y con la gracia que viene a nuestro interior cuando aceptamos la llamada a la conversión, la llamada al cambio. Los seres humanos creemos que todo está perdido cuando vemos la grandeza o cuando vemos lo grande de los problemas o de los errores que hemos cometido. Ante un error grande, la misericordia es más grande. La bondad siempre nos acompaña y nos abraza. La bondad de Dios. Pero es bueno que entremos en el Evangelio de este día y en el Evangelio de este día podamos percibir con toda claridad que Jesús cuenta la parábola de los dos hijos para dejarnos una enseñanza, y es que no todo el que dice sí hace lo que Dios le pide. La vida de la fe, la vida en Dios, no es de estar diciendo sí a todo o estar prometiendo. La vida en Dios es de hacer, porque muchas personas dicen, prometen, muchos aseguran que sí van a obedecer, pero en el camino de la vida se ve que no hacen lo que Dios pide y tampoco hacen lo que le prometen a Dios. Dice Jesús hoy en la parábola que un hombre tenía dos hijos y que le dijo al primer hijo, hijo, ve a trabajar a la viña, y ese hijo dijo que no, pero después recapacitó y fue. Le dijo también al segundo hijo, ve a trabajar, ese le dijo que sí, pero nunca fue a trabajar. Con esta parábola Jesús nos quiere aclarar que la cuestión en el camino de Dios no es de decir cosas que puedan tal vez alegrarnos o conformarnos a nosotros mismos, o dar un sí que nunca vamos a hacer realidad con una acción. No se trata de decir sí, sino de hacer, y de hacer lo que ya sabemos que nos corresponde hacer. Jesús siempre está esperando, Jesús nuestro Señor siempre está esperando que nosotros cumplamos la palabra que hemos dado cuando ya la Escritura nos ha iluminado sobre lo que tenemos que hacer. Cada que recibimos palabra de Dios, en esa palabra de Dios hay sabiduría para enseñarnos qué es lo que nos corresponde hacer en el paso a paso de nuestro camino de conversión. Hay personas que ya lo tienen claro, ya saben qué es lo que la palabra de Dios les está exigiendo, les está pidiendo en este momento, pero no lo quieren hacer, postergan el tiempo o todo lo dejan para mañana, y ese mañana nunca llega. Y allí es donde en el Evangelio de este día debemos comprender la afirmación fuerte que Jesús hace a los mismos maestros de la ley, que ellos ya se creían contados delante del pueblo de Dios o se sentían elegidos, sentían que ellos le habían dicho sí a Dios por pertenecer a la alianza. Y el mismo Señor hoy les aclara que no se trata de un sí
de afirmación, un sí verbal, sino de un sí que se vuelve acción, un sí que se vuelve decisión, porque Dios cuenta es con nuestras decisiones. Cuando tomamos la firme decisión de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, allí lo estamos glorificando. Por eso nuestro pasado se lo dejamos en las manos a Dios, porque tal vez en el pasado hemos cometido muchos errores, pero ante la misericordia de Dios, hoy tenemos la firme esperanza que las mejores páginas de nuestra vida están por escribirse, mientras hoy nos dejemos apacentar por el buen pastor y nos dejemos llevar por él, por los caminos de la gracia, de la misericordia y la paz. Hoy es tiempo de decir sí al Señor. Cuando Él dice, las prostitutas y los publicanos os precederán en el reino de los cielos, con esto quiere decir que quienes han tocado fondo en el pecado, en una vida donde se han degradado, pero cuando han escuchado la llamada del amor de Dios, han tomado decisiones radicales y han hecho cambios profundos en su vida, y por eso hoy son los primeros en el reino de Dios, las prostitutas, los publicanos, porque no le dieron vuelta a su conversión, sino que de una tomaron la decisión para ir siempre adelante. Lo que hoy Dios está diciendo es que la respuesta que tú estás dando afirmativamente, ese sí, lo tienes que volver realidad. No se trata de jugar con el camino de la fe y de la vida espiritual. Hay que tomar decisiones y cumplirle también a Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido domingo para todos.